El presidente de Estados Unidos es el que manda. Si no estuviéramos aquí por los estados, este país habría tenido problemas como nunca se ha visto antes. Estábamos aquí para respaldarlos, y estamos de regreso, y hemos hecho algo más que respaldarlos. Hicimos un trabajo que nadie pensó que fuera posible. Es una decisión del presidente de Estados Unidos. A casi 2 millones llegan los contagiados por el COVID-19 en todo el mundo. La pandemia presente en 210 países suma además unos 120.000 fallecimientos. En Estados Unidos, la totalidad de los 50 estados del país registran muertos por la enfermedad. Después de producirse el primer fallecido en Wyoming, los casos confirmados en el país se acercan a los 600.000 y los muertos están en torno a los 25.000. Nueva York, con unos 200.000 contagios y más de 10.000 muertos, es el estado más golpeado del país. Y precisamente para paliar los efectos de la pandemia en su economía, Nueva York lidera una coalición de 6 estados de la costa este, que estudia cuándo reanudar la actividad comercial. Una iniciativa similar la encabeza California, en la costa del Pacífico. Nos enlazamos con la ciudad de Nueva York. En otro foco de atención son los Estados Unidos. Hay más de 22.000 personas muertas y 570.000 personas contagiadas. Sigue en un momento alarmante la pandemia. Sin embargo, el gobernador del estado de Nueva York da una luz de esperanza. Llevaría el gobernador del estado de Nueva York. Está encabezando un grupo con otros gobernadores de 5 estados para poco a poco ir levantando la cuarentena social. Deja muy claro que esto debe ser un proceso lento y que se debe llevar a cabo de manera muy inteligente, porque si no, pues puede terminar siendo peor la solución a esta pandemia. En Estados Unidos, la totalidad de los 50 estados del país registran muertos por el coronavirus después de producirse el primer fallecido en Wyoming. Los casos confirmados en el país se acercan a los 600.000 y los muertos están en torno a los 25.000. Nueva York, con unos 200.000 contagios y más de 10.000 muertos, es el estado más golpeado del país. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Mientras Estados Unidos continúa combatiendo al coronavirus, los números ya hablan de más de 580.000 contagiados y más de 23.000 fallecidos, se empieza a ver en la clase política estadounidense un enfrentamiento cada vez más agudo entre la Casa Blanca y algunos gobernadores estatales. El presidente Donald Trump sostuvo en rueda de prensa que tiene la autoridad total sobre los estados para decidir sobre la reapertura económica del país. Varios gobernadores ya han asegurado que esa responsabilidad de reabrir la economía recae sobre ellos, ya que la Constitución les reserva a ellos el poder del orden público y también de la seguridad. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ya ha advertido que si Trump le ordena reabrir el Estado y él no está seguro de hacerlo, simplemente no lo hará. También Cuomo ha asegurado que no quiere entrar en una pelea de poder político con Trump y ha advertido que se podría perder todo el progreso logrado en solo una semana si se reabre el Estado demasiado pronto. Evidentemente el presidente está buscando pelea. Lo peor que podemos hacer en estas condiciones es provocar una división política y partidismo. Lo mejor que hicimos en los últimos 44 días es el hecho de que hayamos trabajado juntos y no izamos banderas políticas, aunque estemos en este clima bipartidista, aunque estemos en año electoral, aunque la política se intensifique. Dijimos, aquí no, es demasiado importante para que alguien juegue a la política. Por lo tanto, se ve un tira y afloja entre el gobierno federal y los distintos gobiernos estatales por establecer quién implementará las medidas en los diferentes estados del país. Esta lucha interna a nivel político ocurre, como decimos, mientras Estados Unidos continúa combatiendo contra el COVID-19. Y a diferencia de los gobernadores e incluso de los expertos de su propio gobierno, el presidente Trump quiere reabrir la economía lo más que pueda y cuanto antes. Hoy presenta grupos de trabajo para hacer frente al regreso a la normalidad y que dijo están compuestos por personas muy competentes, han
ante los planes de los gobernadores, el presidente reclamó su autoridad para levantar las restricciones. Se defendió de las críticas a su gestión frente a la pandemia y las catalogó de injustas. El presidente de Estados Unidos es el que manda. Si no estuviéramos aquí por los estados, este país habría tenido problemas como nunca se ha visto antes. Estábamos aquí para respaldarlo y estamos de regreso y hemos hecho algo más que respaldarlo. Hicimos un trabajo que nadie pensó que fuera posible. Es una decisión del presidente de Estados Unidos. No había un solo caso del coronavirus en los Estados Unidos. Y las noticias falsas dicen, bueno, no actuó con suficiente celeridad. Recuerden lo que pasó, porque cuando actué me criticaron. El presidente le echó leña al fuego ayer a los rumores de una división en su equipo de respuesta al COVID-19 al retuitear una seguidora que aseguró que era tiempo de despedir a Fauci. La Casa Blanca negó que el presidente fuera a deshacerse del doctor Anthony Fauci y que catalogó de ridícula la manera en que los medios de comunicación manejaron el tema. Los gobernadores de la costa oeste, como ya mencionábamos, desarrollan un plan regional para la reapertura escalonada de los estados de California, Washington y Oregón. El llamado Pacto Estatal del Oeste avanzará, según los dirigentes, si la propagación del virus disminuye. El anuncio llega cuando California entra en su cuarta semana de confinamiento. El alcalde de Los Ángeles opina que lo mejor para el futuro es estar preparados. Por primera vez en la historia, todos los estados de Estados Unidos están bajo alerta de manera simultánea. Es que con más de 557,000 contagios y más de 22,000 muertos por coronavirus, las medidas por un lado se endurecen y por otro se flexibilizan. El presidente Trump tomó la decisión de convocar a médicos extranjeros y proteger a los inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo. Con más de 10,000 personas muertas por COVID-19, Nueva York sigue siendo el estado más afectado, pero ya parece haber superado lo peor. Sí, seguimos siendo inteligentes en el futuro, porque recuerden, tenemos la mano en una válvula y si se gira demasiado rápido, verán que las cifras vuelven de regreso. Pero sí, creo que se puede decir que lo peor ya pasó, porque lo peor aquí son las personas que mueren. Eso es lo peor. Lo peor no se pone peor que esto, y lo peor es que la gente muera. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, destacó los esfuerzos mientras empiezan a verse los primeros resultados en medio del dolor e incluso la fosa común de Hart Island, donde permanecen algunos de sus muertos. La Marina de Estados Unidos registró su primera muerte por coronavirus. Un miembro del buque de guerra USS Theodore Roosevelt falleció por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Bueno, pasando a la crisis sanitaria que en primera línea enfrentan los trabajadores de la salud en Santa Mónica, California, enfermeras del Centro Médico de UCLA, la Universidad Estatal en Los Ángeles, protestaron por la falta de máscaras N95 y otros equipamientos que les permiten atender a los pacientes de coronavirus de forma segura. También exigieron empleo a tiempo completo para todos los trabajadores sanitarios. Y bueno, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el primer test con saliva para la detección del COVID-19. La prueba ha sido desarrollada por la Universidad Rutgers de Nueva Jersey y su utilización le ahorrará al paciente pues la incomodidad de que le extraigan muestras de la nariz o también la garganta. Además, reduce el riesgo de contagio entre el personal sanitario. La aprobación del test se produjo en momentos en que hay escasez de pruebas de detección del COVID-19. Y lo que estoy buscando es antibióticos contra el coronavirus. Y esos antibióticos, si los tienes, sé que tienes la enfermedad. Que tenga mínimo de 3 días de síntomas. Idealmente con 5 días de síntomas, sé que sí vas a resultar positivo. Y si no tienes síntomas, necesito que esperes 7 días, con tal que me digas que son 7 días que crees que tuviste contagio con una persona y en ese momento puedo hacer el examen. Qué bien, y las pruebas se harán a las personas que hayan tenido los síntomas básicos del coronavirus, es decir, tos seca, insuficiencia respiratoria y fiebre. Aprendió, mejor justo en la recta final para alcanzar la meta de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. La histórica batalla de China contra la pobreza extrema tiene un nuevo y poderoso enemigo, la pandemia de COVID-19 que ha dejado paralizadas industrias completas durante meses y que amenaza con desacelerar la economía a nivel mundial. Hemos establecido un mecanismo para analizar y responder a la situación causada por el nuevo coronavirus y se está haciendo un esfuerzo para mitigar el impacto del brote, principalmente en la meta de reducción de la pobreza. Gracias a las ayudas de estímulo gubernamental, la tasa de reanudación de trabajo en muchos negocios continúa
continúa aumentando y más del 95% de las empresas dedicadas al alivio de la pobreza en 22 provincias del centro y oeste de China han reanudado sus operaciones, lo que representa un alivio para sus empleados. La epidemia del nuevo coronavirus tendrá un impacto en la economía china y por ende en las condiciones de vida de millones de ciudadanos que viven justo en el límite de la pobreza extrema. Desde el estallido de la epidemia, la ciudad de Wuhan, por ejemplo, ha asignado otros 120 millones de yuanes, alrededor de 17.06 millones de dólares en subsidios y apoyo financiero para ayudar a 129.000 personas a superar las dificultades provocadas por el brote epidémico del COVID-19. Conmemoración de los hombres y mujeres que derrotaron el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002, se decretó el 13 de abril como el Día de la Milicia Nacional Bolivariana. La milicia fue creada como una fuerza especial dependiente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mediante un decreto presidencial en el año 2007. Los milicianos se inscriben voluntariamente ante el jefe de la República para la defensa de la patria, con el fin de garantizar el orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación y los cuerpos combatientes. La Milicia Nacional está conformada por los extractos y la Reserva Nacional, conformada por ciudadanos venezolanos civiles o que hayan prestado servicio militar, y las que son integradas por la Milicia Territorial, a su vez se clasifican según sus objetivos. La primera es de empleo general, comunidades móviles que actuando en un conjunto de municipios. En la segunda, este empleo territorial defendiendo un objetivo o territorio. Y la tercera es de empleo local, defienden objetivos económicos y políticos, además mantienen el orden público. Hoy hace 18 años el pueblo se impuso a los golpistas y el presidente Chávez regresó del secuestro desde esta retrospectiva y ante el escenario de acoso actual en Venezuela. En esta circunstancia que estamos viviendo, efectivamente es muy importante recordar, tener en cuenta aquellos hechos de hace 18 años. La ley Por otra parte, las autoridades de Venezuela reportaron 8 nuevos casos de COVID-19, elevando la cifra total de contagiados a 189 personas. Además, informaron de más de 200.000 pruebas realizadas, en lo que permite avanzar en las medidas de prevención de la enfermedad. El presidente Nicolás Maduro solicitó a la población seguir cumpliendo las medidas de cuarentena y anunció una gran jornada de desinfección. 23 hospitalizados en los hospitales Centinelas, 19 en clínicas privadas y tenemos 19 en clínicas privadas y lamentablemente 9 fallecimientos. Día de Revolución, 13 de abril 2002, Día de Resurrección Popular, Cívico-Militar. Como le gustaba decir a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, la Revolución de Abril. 13 de abril, día histórico único, en donde el pueblo puso en su lugar a los usurpadores, a los traidores a la patria, a los que pretendieron imponer una tiranía, una dictadura, a los que de un plumazo disolvieron todos los poderes del país, se abrogaron todo el poder como que fueran monarcas, pero se les olvidó un pequeño detalle, la unión cívico-militar, el poder popular cívico-militar. Hablar de la milicia bolivariana es hablar del pueblo, un pueblo que se levanta en las dificultades, con mayor fuerza, con moral, con ímpetu y sobre todo, un inmenso amor por la patria, tal y como ocurrió aquel 13 de abril, donde de manera histórica, en un solo sentimiento, los venezolanos salieron a las calles a rescatar a su presidente, Hugo Chávez. Así como el 11 de abril no ha terminado, el 13 de abril tampoco ha terminado. Es todos los días la unión nacional, la conciencia, la batalla
para seguir derrotando al imperialismo y a sus lacayos. El comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, muy acertadamente y siguiendo el legado del libertador Simón Bolívar, ordena transformar a la Fuerza Armada y organizar al pueblo en la defensa integral de la patria. Desde su creación se ha centrado en una sola tarea: la defensa y desarrollo integral del país. Plan de soberanía alimentaria, cuerpos combatientes, unidades populares de defensa integral, Comité Productivo de Trabajadoras y Trabajadores, Plan Pico y Poda, Seas Patria, Método Táctico de Resistencia Revolucionaria, Censo Nacional, unidades agroproductivas, participación activa en los ejercicios militares y muy recientemente en la campaña especial en la lucha contra el COVID-19, tarea fundamental para proteger a la población y resguardar la salud de los venezolanos. 11 años después, luego de haber participado en diferentes misiones, la milicia bolivariana toma rango constitucional como un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que incrementa el compromiso en cada una de las áreas donde se incorporan para fortalecer el desarrollo integral del país. Todo esto sin dejar a un lado el adiestramiento, la capacitación y el entrenamiento constante dentro del sistema defensivo territorial. Ante las insistentes amenazas del gobierno de los Estados Unidos, la milicia bolivariana alza su voz para brindar apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y rechazando toda acción injerencista en contra de Venezuela, donde para ello ya alcanzaron la cifra de 4 millones de milicianos y milicianas dispuestos a defender el legado del libertador Simón Bolívar. 7 años después, 2009, el comandante Hugo Chávez promulga la ley y crea la Milicia Nacional Bolivariana. Da los pasos para crear la Milicia Nacional Bolivariana. El poder militar que descanse en una poderosa, profesional, bien armada y científica Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en un pueblo organizado para la resistencia, para la guerra popular prolongada, para la defensa del territorio. Así que en el 2009, hace 11 años, la Milicia Nacional nace de los brazos del pueblo de Venezuela, fundada por nuestro comandante Hugo Chávez. Allí donde usted cree que no llega, ahí llega la mano de la Milicia Nacional Bolivariana. Brazo armado y popular de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 50.459 unidades populares de defensa integral. Yo quisiera que el comandante general de la Milicia Nacional, Mayor General Bernal Martínez, bueno, le dijera a nuestro pueblo: hoy día de la Revolución de Abril, estos logros, los planes de avance, el compromiso y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta poderosa Milicia Nacional Bolivariana. Sí, mi comandante, hoy a 11 años de la creación de la milicia, que tiene su génesis ese 13 de abril del año 2002, donde el pueblo y la Fuerza Armada representan, constituyen todo aquel esfuerzo que nuestro comandante Chávez venía haciendo desde aquel segundo grito de Caracas, 4 de febrero, que es producto del Caracazo del año 89. Todo esto es una concatenación de eventos. Y el país se ha mantenido en paz gracias a la revolución y a que salió este líder revolucionario, nuestro comandante Chávez, porque después del Caracazo del 89 ya era indetenible aquella expresión popular que se opuso, que le hizo frente como país único a las políticas del neoliberalismo, del imperialismo, del capitalismo.
Una expresión donde el pueblo salió decidido a dar al traste con esas políticas neoliberales. Así que bueno, hay que seguir avanzando. Mayor General Bernal Martínez. Un aplauso para el Mayor General Bernal Martínez. Seguir avanzando. Milicia Nacional Bolivariana, fíjense ustedes, vamos a verlo en el terreno. Que estemos en cuarentena no quiere decir que estamos parados. En cuarentena y movilizados. Diariamente movilizamos 306.045 milicianos y milicianas que salen a cumplir tareas de salud, de alimentación. Así que tenemos un promedio de 306.000 milicianos y milicianas activados, fíjense, en todo lo que tiene que ver con el control de entrega de los CLAP a nivel nacional. Miércoles 15 de abril. Vamos a una misión, vamos a una jornada nacional de limpieza, desinfección y embellecimiento de Venezuela, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, casa por casa, ciudad por ciudad. Venezuela, bella, bella, bella. Vamos a prepararnos. Hemos llegado a 189 casos. Una nota positiva. Han sido recuperados 110. Esto da un porcentaje de 58%, uno de los más altos del mundo. 58% de recuperados. Hoy se ha logrado la orden que di. Todos los pacientes de coronavirus están en hospitales, en CDI o en clínicas privadas. Todos están hospitalizados, atendidos médicamente. Ninguno está en su casa. Igualmente hay unos casos muy complejos que estamos estudiando para que no se nos transforme en un foco. El caso de una empresa de seguridad que presta servicios de protección, de escolta a empresarios. Y en este caso le presta servicios directos por contrato a una empresa muy importante del país, grande, importante. Ya hay 7 contagiados, 7 escoltas, 7 compañeros trabajadores de la seguridad. Hoy dieron positivo 6 de este caso. Amerita que nos metamos todos a fondo allí, a estudiarlo. Todo el mundo se le debe pasar prueba a todos, desde el presidente de esa empresa hasta el último gerente, hasta el último obrero. Todos deben pasar por su prueba, todos. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, si nosotros no cortamos los focos como fuentes de multiplicación y transmisión, no vamos a poder pasar al próximo paso de control de la pandemia,